Eh, a compartir el ejercicio. Ya. ¿Qué dudas tienes? Yo tengo duda. Lo que pasa es que para la P1 me basé bastante en el auxiliar uno para hacerla y al momento de calcular los coeficientes me da que todos excepto uno son cero. Yo utilicé 50 regresores tanto para la entrada como para la salida. Y la primera constante o sea, el primer regresor es uno y todas las demás son cero. No me hace sentido eso. Como que depende, entonces te está diciendo que depende solamente de la salida anterior. Ya. ¿Qué conjunto de datos estáis usando? ¿A qué te refieres con conjunto de datos? Con, con los últimos datos que subí, ¿cierto? Sí, pues, esos. ¿Y con cuántos limitaste los regresores que pueden usar? O sea, entre 48 y 72. Claro, usé 50 regresores. ¿Cómo? No, porque Porque, o finalmente sea, ahí tiene que explorar entre 48 y 72. era explorar, no definir Y, por solo ejemplo, uno. podemos abrir el auxiliar, porque ahí ustedes tienen que encontrar cuya estructura maximice como el coeficiente que elija. Entonces, el auxiliar, por ejemplo, encontramos el que maximizaba el fit. Oye, estoy hablando pésimo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, voy a abrir el auxiliar. En el auxiliar, cuando ocupamos el struct, iteramos entre 3 regresores para la entrada, 3 regresores para la salida. Entonces íbamos investigando distintas estructuras. Entonces ahí lo que tienen que hacer en la P1 es investigar, buscando estructuras que usen entre 48 y 72 regresores para la salida, cuál es el que le entrega la mejor, eh, el mejor desempeño para el conjunto de validación. Ya, pero me imagino que al hacer eso no debería dar que los regresores, todos excepto uno son cero, ¿no es Claro, cuando te cierto? da eso es que en el fondo al sistema le sale mejor aprenderse todos los datos de memoria. Y al final es solo el primero. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el auxiliar. Eh, y aquí, por ejemplo, al principio asumíamos una estructura. No sabíamos si era la mejor o no. ¿Ya? Pero aquí lo que hicimos es explorar distintas estructuras. Para distinta cantidad de regresores. Sí, aquí, por ejemplo, en esta estructura teníamos 3 regresores para la entrada, 3 regresores para la salida y 2 para el ruido. O sea, aquí es cuando tú tienes que decir, vamos a ocupar entre 48 y 72 regresores para la entrada. ¿Cachai? Porque el struct te Ok. genera combinaciones posibles. O sea, ahí tú vas a iterar con las estructuras posibles cuál es la que tiene mejor desempeño. ¿Se entiende? Sí, ok. Ya, dale. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, los nuevos datos para la P1 son muy distintos a los antiguos porque la había hecho con los antiguos y no sé. Mira, si tu código está bien implementado, deberías cambiar solamente como una línea de código máximo. Si es que lo que pasa con los datos antiguos es que había una discontinuidad como de 6 horas. Entonces Ah, iba a dar modelos muy malos. ya, ok. Pero bajo eso tenés que cambiar solamente los datos que estás leyendo de entrada. Ya, Y pero, o sea, funciona la estructura en sí. El código debería funcionar, ¿cierto? el código debería funcionar igual. Ah, ya. Gracias. Solo cambiándole como me imagino que los voy a estar leyendo en Excel, cambiando solo eso te debería funcionar igual. Ya. Por eso no era muy grave el error. ¿Más dudas? ¿Más dudas?
¿Los archivos nuevos son el que está en un curso? ¿El que subiste el 4 de octubre o no? Ujú. Sí, que un compañero se dio cuenta que faltaban datos de alguna hora. Y como la idea es que no pase eso. El último sale el 4 de octubre, que de hecho puso un mensaje en el foro. ¿Más dudas? ¿Cómo van con las preguntas? ¿Se acordaron cómo hacer linealizaciones para la P2? Yo tengo una duda con la P3. Al final, el tiempo final es libre, por lo tanto, no puedo utilizarlo dentro, por ejemplo, si una constante me queda dependiendo del tiempo final, ¿eso estaría malo? Claro, y Mm, tienes que ocupar la condición que te damos en el enunciado. Te dicen, para el tiempo, cuando el tiempo final es libre, se cumple. Voy a compartir pantalla, permiso. Cuando el tiempo final es libre, lo que se cumple, una condición necesaria, es que tu solución óptima, tu acción de control óptima y tu estado óptimo tienen que igualarse a cero para cierto punto de cero hasta el tiempo final. Ah, y por ejemplo, si la acción de control tiene distintos valores en distintos tiempos, este h igual a 0 igual debería cumplirse en los distintos valores de la acción de control. A ver. Claro, sí, en efecto. Entonces los que tienen que revisar ahí son como los tiempos de cambio entre una acción de control y otra, que me imagino que les dio como que depende harto del coestado. Sí, Se va saturando, entonces tienen que revisar. Cuando el coestado se satura, la acción de control es esta, entonces yo puedo despejar. Y de ahí, la idea de este problema es que ustedes encuentren la acción de control en función del estado X, que siempre lo tienen en función del coestado, y uno en general no sabe el coestado. Entonces, si ustedes lo dejan en función del valor X, entonces cuando lo implementen en Simulink, solamente tienen que trabajar con el estado. Entonces, la idea es que aquí vayan metiendo los valores a esta relación y les vayan saliendo la opción de control. También les va a quedar dependiente del X. ¿Sí? Valentina, en esa Sí. parte, en la ¿cómo hacemos que, por ejemplo, esta cuestión de G, porque la idea es llegar como o sea, es llevar al estado, al origen, ¿cierto? Sí. Y una vez que pasa eso, en teoría el U debería ser cero. Uh-huh. ¿Cuál es la condición que deberíamos utilizar ahí? Por ejemplo, con mi compañero habíamos pensado en darle como una especie de umbral, como cuando el X estuviera muy cerca de cero y ahí tirar el U a cero, pero tampoco llega exactamente a cero. Entonces, como que... No, pero guía de sombral está súper bien. Y justifíquenlo por qué ustedes creen que no puede. Porque en la vida real siempre va a pasar eso. Nunca va a llegar a cero porque van a haber ruido en la acción de control, ruido en la medición del sensor, ¿cachai? Entonces, es normal Ya, que no llegue justo a cero. De hecho, ya, cuando lo hice, yo también me definí como un rango entre menos 0.001 y 0.001, una cosa así. ya, bacán. Y Bien. ahí el tiempo lo vemos al ojo nomás, ¿no? A mí me pasó que simulándolo me decía el tiempo, porque como que empezaba a hablar de detecciones de cruce por cero. Entonces, ustedes mirando la acción de control pueden determinar cuál es el TF. Y después lo cortan para que quede dentro. Ah, ya. Es que ese es el tema, como que... Ah, claro, podríamos ver cuando el U Claro, va a... porque la acción de control se va a cero Vale, cuando sí, llega al origen, ¿no? sí, eso está bueno. Ya, gracias. Ah, y en la P2, eh, ¿hay alguna indicación respecto como a cómo tiene que estar hecho el tren de pulsos? No. Como el periodo del tren de pulsos, todo eso, porque igual nosotros movimos eso un poco y como que era muy distinto el resultado. Mira, a ver si quieres te doy una indicación. Déjame mirar
la pauta, que la tengo lista. Miren, yo lo que hice fueron con pulsos, a ver, tengo por acá. Pero de todas maneras, como sea que armen el tren de pulsos, que sea, anótenlo. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá usamos pulsos en la posición del carro cada 10 segundos de cierta amplitud. ¿Sí? Entonces ahí ustedes vean como que la idea del tren de pulsos es que el sistema se alcance a estabilizar antes. Entonces, o sea, por ejemplo, 20 segundos, pulso bien largo. Tengo de 20 segundos, sí, son 20 segundos. Ya, ok. Y una pregunta más como conceptual, como el problema. Cachamos que el B tenía que ver con la normal, ¿cierto? El Sí, real. el V, sí. Claro, el V. Pero el V no es MG nomás, también. ¿Cómo? O sea, esa normal la podemos calcular directamente, ¿no? Como la suma de las masas por el G. ¿Estoy No, loco? el B, si te fijáis, lo podéis despejar en función de las otras cosas. ¿Cachai? Entonces, si el V podéis despejarlo, el V, Ah, ¿o no? sí. Entonces vais a tener dos ecuaciones y 4 variables de estado. Y hay 2 variables de estado que las podéis relacionar de alguna manera muy señales 2. ¿Sí? Disculpa, Valentina, es que nosotros teníamos la misma pregunta que el compañero, pero es que la normal y esa componente del peso se cancelan o no, porque se supone que el riel no se va moviendo de arriba a abajo el carro no se va moviendo de arriba a abajo con respecto al riel, pues entonces deberían cancelarse. Según esta ecuación se cancelan, ¿no? O sea, ocupen los datos del enunciado. Si quieren, no asuman cosas que no les pedimos en el enunciado. Y aparte que se puede despejar el OE. Tienen que acarrearlo hasta el final. Porque aparte que hay componentes como dinámica asociados a los movimientos como cruzados que van a hacer que el riel se mueva de esta manera. Así, para allá. No sé, ya les dije cómo despejarlo, pero en el fondo tienen que despejarlo acá. Se queda un poco latero, pero van a llegar a algo, se lo aseguro. Y no se asusten si les da un choclo grande, está correcto. Ya. Igual ahí teníamos una duda también, porque como con esa ecuación, con la segunda al menos, nos queda como, con la segunda derivada nos queda un seno por una derivada al final. Uh-huh. Y eso cuando le intentemos bueno, cuando despejemos la derivada, va a quedar como un seno en el denominador. Entonces al linealizar como que ahí como que explota la cuestión un poco. Entonces no sé si tenemos que al final mejor linealizar la ecuación antes, ¿no? No, tienen que realizarlo. Mira, van a obtener el sistema. La idea de la parte A es que ustedes en el fondo escriban las derivadas de estas 4 cosas en función de estas ecuaciones. ¿Ya? En la parte A no importa si les queda con un seno, con un coseno, no importa. ¿Ya? Cuando les toque linealizar, ahí tienen que aplicar lo que aprendieron en señales 2. Voy a buscarlo ahora, que voy a buscar ahora la imagen. Un segundo, para no soplar la respuesta. Pero en el fondo ahí es como que ustedes tienen que hacer las derivadas parciales de cada ecuación. A ver, mejor voy a buscar la voz. Deme un segundo.
Pero sí van a tener que hacer las derivadas parciales. Y en verdad lo que les recomiendo es escribirlo en genérico y cuando les toque evaluarlo, evalúenlo como para una expresión en MATLAB. O sea, como déjenlo en función de X1, X2, X3, X4. Y después cuando lo pasen a MATLAB, van evaluando por cada punto. Entonces no se van a demorar nada en evaluar. Disculpa, quiero hacer un comentario en esa pregunta. Si bien al linealizar y calcular las derivadas y se queda abajo un seno, pero es un límite que es conocido, porque es como un x partido en seno de x. Entonces ese límite es conocido. No sé, yo mi versión no recuerdo haber usado el límite. Yo llegué y lo evalué nomás. Así que no sé. Bueno, ahí sí, siendo el compañero sirve. Pero yo lo evalué directamente. O sea, calculé las derivadas parciales a la mala. Estoy buscando la expresión aquí. Claro, también y con mi compañero de trabajo hicimos eso y daba que no se podía calcular, pues, pero un límite conocido. Porque al evaluarlo como que queda 0 entre 0 y Ok. A ver, dame un segundo. Estoy buscando aquí. Se me perdió entre todas mis cosas. Que es una parte del Excel. Ya por último saquemos la lista. ¿Alguna otra pregunta mientras busco esto de la linealización? Que ya la encontré, por cierto. Ya lo encontré. Ya, miren. Se supone que ustedes van a obtener 4 ecuaciones. O sea, 4 ecuaciones para las variables de estado. Y la idea es que ustedes lo linealicen recordando la definición, como por teorema Taylor. O sea, usando la expansión de Taylor. Entonces, por ejemplo, les va a quedar la derivada parcial de la primera ecuación, que es la derivada de X1, la derivada parcial de X1 y así. Les va a quedar una matriz. Y después ustedes cuando les pidan evaluarlo en un punto inicial, van a tener que evaluar el X1, X2, X3, X4 en función de su punto inicial. Y lo mismo para el B, pero el B es la derivada parcial respecto a la acción de control. ¿Ya? Y sé que queda un denominador ahí bien feo, pero que hay que derivarlo nomás y darle para adelante. Y mi recomendación aquí es como escriba la expresión genérica en MATLAB y después evalúan al final X1, X2, X3, X4. Disculpa, ¿y cómo quedan los valores de X? Eso, gorrito, no sé. ¿Cómo? ¿Queda como un X menos algo? Cuando se Claro, le... sí. No me acuerdo mucho. Sí, porque ahí te va a quedar en función del punto de equilibrio, que va a ser como... Ah, eso es X menos el punto de equilibrio. Sí, Ya. sí, X tilde, ¿cierto? claro, X-ñafle, o como le gusta decirle. Pero sí, está correcto. Ahí, pero esta era la parte más complicada y ahí tienen que acordarse cómo derivar parcialmente. Y ahí en todo caso que no le importe si sale como la derivada, o sea, derivada cruzada. Tranquilo, denle para adelante, sean bien ordenadas. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede escanear? ¿La P3 o la P2? O sea, puede ser una mezcla de escaneo y... Mientras esté ordenado, Ya. todo. Recuerden que estos ejercicios se evalúan 2 cosas. Se evalúan que ustedes sepan desarrollar su respuesta
y que la parte computacional también esté ahí. ¿Ya? Entonces la idea cuando tú la P1 no es que solo entreguen el código, que en ningún departamento, ni siquiera en el DCCS, solo se entrega el código. Ustedes tienen que comentar en un reporte por qué eligieron esas cosas, cuál fue la metodología que ocuparon, etc. No sé, pero, o sea, era para la P3 porque no sé, me va a tomar un tiempo usar látex y estoy viendo eso. ¿Sí? Lo ordenado, lo uso en Word, si no hay problema. Y mándalo en PDF para que no se configure todo. Ya, Benjamín dice que no entiende muy bien la parte C, la pregunta 3. A ver, dame un segundo. ¿Cuál es la pregunta, Benjamín? Sí, no, como que no, me confundo un poco como en el sentido de que de las transiciones como tal. O sea, estaba pensando en tener que aplicar el principio mínimo de Montragui y ver como cada caso que puede tomar el coestado y en función de eso como ver pero no sé, como que llegaba a cosas raras, entonces no sabía si estaba bien. Ya, mira, ahí les va a pasar que se supone que usted a esta altura de la C ya deben haber encontrado alguna expresión para el coestado. ¿Sí? Sí, Ya ese coestado tiene cierto crecimiento. ¿A qué se refiere? Va subiendo el valor, va disminuyendo el valor. ¿Sí? Entonces, dado ese crecimiento, ustedes tienen que ver cómo evoluciona la acción de control en tiempo. ¿Ya? Anda, si el coestado parte en un valor muy chico y solo decrece, entonces la acción de control es siempre tanto. ¿Sí? Como que la acción de control no puede pasar por todos los valores posibles. ¿Cachai? Tiene hartas ay, posibilidades, pero ahí ustedes tienen que ir como, de acuerdo a este coestado, la acción de control va a valer en el tiempo esto y después esto, o solo esto. ¿Se ya, entiende? perfecto. Sí, O sea, ya, tienes que ver cómo crece el coestado, porque el coestado le va a dar el valor a la acción de control. ya, bueno, ya, muchas gracias. Ya, la última pregunta aquí para que Oscar pueda hacer la auxiliar. ¿No? ¿No hay más preguntas? Vamos a esperar los Así últimos que 2 minutos a ver si llega alguien a últimos minutos para preguntar. claro. Ahí te dejé de host. Ya. Solo para estar seguro. Sí, Ya. sí, vamos a ver. La grabación la tienes tú. Ya, perfecto. Ya, yo me retiro entonces. Que les vaya muy bien. Cualquier duda en el foro respondemos. Y eso voy a estar pendiente el día y mañana. Gracias, Valentina, por darte este tiempo. Chao, Sí, gracias. chao, muchas gracias, vale. Oscar, mucho éxito hoy día. Que te Gracias. vaya bien. Y bueno, nos quedamos nosotros. ¿Cómo están? Estresado. Gracias. Y la semana crucial, bueno, son todas las semanas difíciles. Bueno, yo soy Oscar Poblete, soy su ayudante de este curso y voy a hacer la clase de control predictivo. En esta materia que se evalúa, se viene el control, así que intentaré dar un poco de tips o a través de problemas también, cosas que a uno a veces le costaban o no se daba cuenta al momento de hacer los ejercicios.
de harto desarrollo algebraico y en verdad atención nomás porque les va a servir. Entonces voy a compartir pantalla, a empezar. Ahí está compartiendo. Ya. ¿Se ve cierto todo bien? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, partimos entonces con el auxiliar de control predictivo. Pues sí. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué significa o qué trata el control predictivo? Esto es un tipo de control óptimo, ¿ya? Lo vieron en clase de que trabajan con funciones a optimizar, funciones de costos, pero la gran diferencia de los controles óptimos que ustedes vieron anteriormente con este control, con esta estrategia de control, es que la función objetivo varía, cambia. Incluye restricciones para la salida, perdón, para la acción de control, ¿ya? Y dependiendo de la aplicación uno va trabajando. Entonces, este esquema nos muestra de manera gráfica cómo funciona este control predictivo. Si no, voy a poner aquí si estamos parados en el instante K, ¿ya? Queremos saber cuánto es la salida al instante y en K más 1. Entonces, una gran diferencia entre el control que se desarrolla anteriormente con el control predictivo es que este control predictivo es discreto, ¿ya? Se trabaja de manera discreta porque es instante a instante. O sea, qué qué acción de control necesito usar para que mi salida y en K más 1 tenga cierto valor bajo una cierta referencia, que aquí la idea del control predictivo es que la salida, ¿cierto?, siga una referencia. Entonces esta referencia puede ser constante, como se ve acá, o variante en el tiempo. Entonces, por eso es que es también muy importante que ustedes se den cuenta de que este control predictivo no, no podemos tener una salida instantánea en base a una acción de control en K. Por ejemplo, no puedo saber cuánto va a ser mi salida en K con una acción de control en K. Necesito como mínimo que sea para el instante siguiente, ¿ya? Y eso es importante porque cuando uno va trabajando instante a instante, tiene que saber qué para mí es dato y qué no es dato. ¿Qué dato me refiero yo en mediciones, salidas anteriores? Pueden ser algo que me dé información de la planta o el sistema. Entonces, como les dije, mi función objetivo es de manera general como esta, ¿ya? No es solamente esta, pero así la vamos a escribir. Y notamos acá que en la función objetivo a minimizar se incluye la acción de control. Y mucho ojo acá porque tenemos este delta. Recordamos cuál es el delta, ¿cierto? Que lo vio la profe en clase igual. Este delta es un factor que lo vamos a mostrar explícitamente después, pero es 1 menos z a la menos 1, ¿ya? Donde z a la menos 1 es ¿cómo decirlo? Como la operación que aplica hacia una función del tiempo que retrasa en cierto valor. Por ejemplo, si es z a la menos 1, retrasa en 1, ¿ya? Y lo vamos viendo, así que esto puede ser muy así de palabra, pero lo vamos a ver en las clases. Bueno, aquí está el segmento de referencia, notamos que esta I es gorrito, es una estimación del I, es una predicción. Entonces, importante, quiero que mi función siga cierta predicción de la salida en base a una referencia. Recordar, los términos también son cuadráticos, ¿ya? Es importante. ¿Y por qué está esta barrita? Es porque yo estoy trabajando en el instante K. Quiero hacer mi predicción en el instante K, ¿ya? Esto es muy importante porque ¿a qué se refiere con control deslizante cuando la profesora habla en clase? Es que yo estoy parado aquí y voy a hacer mi problema de optimización para determinar las salidas futuras, ¿ya? Mi predicción es a tantos pasos. Este es el N. En este esquemático es N sub P, ¿ya? Y bueno, no se confundan con la notación. Este N sub P es lo mismo que este N y este N sub Q es N sub K. En verdad es un esquemático que se aplica de un paper que trabajamos con unos compañeros.
y son horizontes de control, ¿ya? Entonces, horizonte de control deslizante significa que yo voy determinando mi optimización instante a instante, y voy ocupando la entrada de acción de control para ese instante, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, así que por favor, no nos compliquemos, no se complejen tampoco con esto, ¿ya? Cualquier duda me interrumpen, por favor. Y bueno, hay dos formas de trabajar estas cosas, que son el método de la esperanza y la ecuación diofántica, ¿ya? Veremos una a una en detalle, y bueno, empecemos entonces con los problemas, para que esta sea como una introducción a lo que es el control predictivo, para que lo tengamos en mente. Olvidé mencionar que está este D, ¿ya? Que D es el letargo de transporte de la función de control, de la acción de control, porque, como les dije, los sistemas no son, digámoslo, no funcionan de manera instantánea. Uno produce una acción de control y va a generar un cierto retardo el que se produzca esta acción, que haga funcionar en el sistema. Entonces existe este D, que lo podemos colocar o no dependiendo de la aplicación. También está este lambda, que es un ponderador importante en la función de objetivo, en la optimización, que va a dar prioridad si es que se prioriza la penalización a la acción de control, o si es menor, para la penalización de la seguimiento de referencia, ¿ya? Va a depender de lo que nosotros queramos controlar. Entonces, problema 1 lo leeré rápidamente. Un segundo, sí. Entonces, considera el siguiente problema, perdón, el siguiente sistema dinámico en tiempo discreto. 1 menos a por z a la menos 1 por i en k es igual a b de sub 1, z a la menos 1 más b2, z a la menos 2, u en k más este error, ¿ya? Partido en delta. Recordemos este delta, está acá, delta es 1 menos z a la menos 1. Y nos piden encontrar las predicciones. ¿Dónde poner esto? Nos piden encontrar las predicciones a 1 y 2 pasos por medio de la esperanza y a través de la ecuación diofántica, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con los dos métodos, van a ser a 2 pasos nomás las predicciones, así que para que entendamos bien cómo funciona. Supongo que este error es ruido blanco, ¿ya? Entonces, partimos por el método de la esperanza. Tenemos nuestro modelo, nuestro sistema que nos entregan, ¿ya? ¿Y qué podemos rescatar de este modelo? ¿Qué tipo de modelo es? Nosotros sabemos que tiene cierta estructura. De lo que ustedes saben y lo que han visto trabajando en el ejercicio 1, ¿qué tipo de modelo es? Puede ser un modelo ARCS, ARIX, ARIMAX, ARMAX. ¿Cuál modelo es? Arix, Sí, porque efectivamente. tiene ¿Por qué? Disculpen, sí. por el E de K partido en 1 menos Z a la menos 1. Sí, ¿El delta? exactamente. Sí, muy bien. Es un modelo ARIX, perfecto, porque es autorregresivo, ¿cierto? Esta parte de acá tiene variable exógena, la variable de control, y tiene su error integrado, muy bien dijo la compañera. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando queremos trabajar el método de la esperanza, nosotros aplicamos esperanza para estimar la salida, ¿ya? Y si nosotros tenemos este error con una integración abajo, esta integración involucra errores pasados, el tiempo pasado, ¿ya? Y sabemos bien que la esperanza del ruido blanco, porque si recordamos, aquí nos dicen, perdón, que es el ruido blanco, ¿ya? No podemos hacer esperanza de este error cuando involucra, porque la esperanza del ruido blanco pasado no es 0. La esperanza del ruido blanco futuro sí es 0, ¿ya? Y esto es porque la esperanza del ruido blanco pasado no puede ser 0, porque es un ruido pasado, ya existe, ya es un valor, y la esperanza de una constante es la constante. Entonces, no podríamos aplicar de buena manera la esperanza para nuestros fines, ¿ya? Que es contar las predicciones a 1 y 2 pasos. Entonces, la idea es pasar a un modelo ARCS, ¿ya? Y inteligentemente multiplicamos por delta, por este 1 menos z a la menos 1, es delta, ya no sé si se ve una cosita ahí, pero es delta. Multiplicar por delta, a ambos lados de la igualdad, multiplicando entonces esta salida, este vector, perdón, la parte A, ¿cierto? Recordemos A y B por U, multiplicamos todo esto por delta, y nos entrega este valor,
Aquí ya pasamos a poner explícitamente el delta 1 menos z a la menos 1 por este valor, por i en k, más, perdón, igual a el vector b por este delta u en k, más e en k, que se va al delta, se simplifica. Entonces, notamos importante que este delta, aquí está multiplicando a este valor de los autoregresores, de los regresores de i, ¿ya? Pero acá nosotros pusimos el delta en la u. ¿Por qué hicimos esto? Porque en control predictivo uno a veces trabaja en la función objetivo con delta u, o también puede ser que trabaje con u, va a depender de la aplicación. Entonces es muy importante cuando ustedes trabajen, notar dónde dejan este delta, si es que la función objetivo está en función de delta u o u, ¿ya? Entonces, seguimos un poco con el desarrollo algebraico, multiplicamos estos dos términos, nos da esto, que es por i en k, d, ¿cierto? Que es igual. Seguimos entonces y recordamos la operación del z a la menos m, aplicado ahí en k va a ser i en k menos m. Esto se ocupa mucho, así que aplicando esto, en cada esto, por ejemplo acá, i en k por 1 menos i en k por a, perdón, a por i en k menos 1 menos i en k menos 1, y así multiplicando todos los valores, llegamos a la siguiente ecuación. Factorizando también los valores de i en k menos 1. Aquí tenemos dos valores. Si factorizamos z de menos 1, nos da menos a más 1, factorizado. Si lo pasamos para la derecha, porque la idea es dejar la salida sola, nos queda esto. Ya es importante que ustedes lo revisen, lo trabajen a mano y se van a dar cuenta de estos pasos. Y logramos tener este error despejado, sin la integración de errores pasados o errores que son mediciones ya. Entonces, esa es la idea para aplicar este método de la esperanza. Entonces, si queremos hacer la predicción a un paso, necesitamos tener la salida en k más 1, ¿ya? Eso significa un paso. En k más 1 es un paso, esto es a ningún paso. Y notamos, ¿qué pasa si sumo aquí? En k más 1 me queda k menos 1 más 1, ¿cierto? Me da i en k. K menos 1 más 1, recordamos que aquí sumamos 1, k menos 1. Delta u en k menos 1 más 1, delta u en k. Delta u en k menos 2 más 1, y así con todos los términos. Notamos que este error está en función del siguiente, o sea, un error que va a ser a futuro. Aplicando esperanza, y esa era la idea, podemos encontrar la predicción de i, ¿ya? Porque no sé cuánto va a valer, quiero estimar el valor de i. Entonces, si aplicamos esperanza y tenemos valor de i, ¿por qué este i no está con gorrito? Porque la salida se considera como un valor que yo defino, o sea, ya tengo esta función, ya apliqué, ya tengo estos valores, estos son valores conocidos, la esperanza de una constante nuevamente es la constante, así que esto no tiene gorrito. Lo mismo acá, esto una salida anterior, son salidas que uno ya tiene. Estos son datos. Entonces, lo mismo, bueno, acá la explicación es diferente, porque el delta U en K uno podría decir, oye, pero estimado. No, en este caso no sería así, porque el delta U en K es una acción que yo quiero definir, decidir. Yo defino que este delta U en K sea esto para que yo obtenga esta salida. Lo mismo ocurre con esto, que esto ya se ocupó, es un dato que se ocupó anteriormente para obtener la salida I en K. Y aplicando la esperanza a este error, notamos que para la esperanza del error de ruido blanco, ojo, es 0, ¿ya? Para errores futuros. Entonces, nuestra predicción es, y notación más formal, como lo mostramos al principio, es I en K más 1, dado K, va a ser esta fórmula. Notar que estamos poniendo explícitamente que depende, estamos en el instante K, ¿ya? Y en K más 1, en el instante K, va a ser esto. Y bueno, esto sería la predicción a un paso, ¿ya? Se ve sencillo, no es tan complicado, pero hay que ingeniárselas y ser cuidadoso con lo que uno está estimando, con lo que uno tiene como dato, lo que uno define como error futuro, ¿ya? Continuando un poco con la predicción a dos pasos, recuerden, nos piden a uno y a dos pasos. Tenemos la ecuación madre que llegamos luego de despejar. ¿Y qué pasaría si queremos a dos pasos? Como sumamos para un paso i en k más 1, ahora sumamos para i en k más 2, ¿ya? Llegando a la siguiente ecuación. I en k más 2 va a ser
y bueno, sumamos 2 en cada término del K, ya en cada tiempo. Y llegamos a esto, ¿ya? Aplicamos esperanza, porque queremos estimar esta salida. ¿Y qué pasa si aplicamos esperanza a esto? Va a ser un I gorrito, ¿cierto? Igual que ni en K más 1, cuando lo hicimos anteriormente. Acá que tenemos I en K más 1, gorrito, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí un poco en espera. Y en K, anteriormente dijimos que era una salida que ya sabíamos, entonces no tiene gorrito. La salida, esta variable, la variable que quiero decidir como opción de control, lo mismo acá, se decidió esta U en K para la salida anterior, y este error que queda a futuro. Entonces, nuestra predicción va a ser simplemente esto. Y en K más 2, dado el instante K, porque estoy parado en este instante, recuérdelo, estoy parado en un instante específico, me queda esto. Y acá está la magia, que este I en K más 1 predicho, porque, o sea, necesito predecir este I en K, no lo tengo. Pero sí tengo la fórmula anterior que utilizamos para encontrar este valor. Entonces, utilizo esa. Y aquí notamos que está I en K es igual a esto. Yo reemplazo esta igualdad acá, y tengo la predicción a 2 pasos con cosas que conozco. Anotar que como el error también es ese instante al segundo instante, también error futuro, y también su esperanza es igual a 0, ¿ya? Acciones de control que uno quiere decidir, considerar para tener cierta salida, y logramos encontrar entonces la salida a 2 pasos, si es que reemplazamos este valor acá. Entonces, reemplazándolo, queda ¿cómo se dice? Un corcho grande, multiplicando, porque miren, aquí es como complicado de ver, pero miren, y en K más 2 dado K es A más 1, ¿ya? A más 1, ¿cierto? Por esto. Y esto se reemplaza por toda esta parte, y aquí está, entre paréntesis, que esto sería I en K más 1 dado K, menos todo lo que corresponde a la predicción de I, menos A en K, perdón, acá, menos A y en K, y todos los factores. Y así, gracias al método de la esperanza, podemos obtener la predicción a 2 pasos. Ahora, es importante destacar que qué pasaría si es que ustedes tienen más pasos, o les piden, no sé, 10 pasos. Sería un poco de mucho trabajo algebraico, ¿cierto? Porque habría que encontrar el I en K más 3 dado K, reemplazar el valor de I en K más 1, que ya es grande, que es todo esto, después reemplazar el valor de I en K más 2, que es todo esto, y así desarrollar las ecuaciones. Entonces es por esto que también se trabaja con la ecuación diofántica, y lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? La ecuación diofántica me permite encontrar mis valores de predicción a los pasos que yo desee mediante una igualación de polinomios, ¿ya? No utilizando los valores de las predicciones pasadas. Y esto es importante porque así se me hace un poco más fácil llegar a la predicción a 10 pasos, por ejemplo, perdón, a 15 pasos, y así. Entonces, no pueden ver, esperen un poquito. Esta es la ecuación diofántica, se ve en clase, y la gracia es que uno tiene la división 1 dividido en delta A, yo eh, lo puedo construir mediante una suma de un valor que es un cociente más un resto, ¿ya? Y esto multiplicando por delta a ambos lados se llega a esta ecuación, ¿ya? Es un sí solo sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mi misma planta, eh, que vimos en el ejercicio anterior, con este delta? Antes, recuerden, multiplicamos por delta y logramos tener todo este tipo de configuración para aplicar la esperanza. Aquí volvamos a aplicar esperanza, pero no es necesario tener que este delta no esté integrando el error, porque por eso ocupamos esta fórmula, ¿ya? Y notamos que aquí está 1 partido en delta A, entonces aquí nos faltaría una A, ¿cierto? Bueno, hay que hacer una serie de configuraciones también, pero no es para nada complicado. La ecuación diofántica para trabajar este sistema nos pide que este este valor de b en z a la menos 1, que es como
Lo que siempre acompaña, recuerden que es AX más BU. Este es el B de la planta. Y este B tiene un término acá que está acompañado por un z a la menos 1. Este término, para ocupar la ecuación diofántica, nos exige, nos piden que mi vector B sea, tenga su primera componente sola, o sea, sin acompañamiento de retraso, ¿ya? Libre, se dice. Entonces, B1, de alguna forma necesito que este B1 esté sin este z a la menos 1, ¿ya? Lo estoy multiplicando. Y lo mismo acá, pero acá tenemos que mi vector, perdón, mi matriz A, que en algunos casos son matrices, mi autorregresor en I, ¿cierto? Recordemos, ¿cómo se define el A? 1 más A sub 1, Z a la menos 1 más A sub 2, Z a la menos 2, y la profe igual lo ve bastante repetitivo, lo dice hartas veces. Este es el A. Y tiene que tener también la variable libre en 1, para que se trabaje esta ecuación diofántica. Entonces, continuando un poco en el desarrollo, ya teníamos este como queremos, como se necesita, pero este no. Entonces, notamos que este es un sistema ARIX, igual que anteriormente, y tenemos que multiplicar por z a la menos 1, partido z a la menos 1 acá. ¿Por qué hago esto? Porque si yo digo 1 partido por z a la menos 1, lo introduzco a este paréntesis, se simplifica con este, y con este me quedaría z a la menos 1, ¿cierto? Y este z a la menos 1 multiplica el u en k, haciéndole un retraso en 1, u en k menos 1, ¿ya? Quedando esto. Y ahora recién yo defino que mi parte del autoregresivo de I va a ser este A, y para B va a ser B, ¿ya? O sea, para U va a ser B. Entonces, con esto ya, porque esto es lo que siempre se hace, se trabaja cuando nos piden usar ecuación diofántica, tenemos que tener nuestros valores de A y B así, ¿ya? Un segundo. Ya. Continuando con esta ecuación, sabemos que este va a ser mi A, este va a ser mi B. Recordemos, notamos aquí que el U, este z a la menos 1, multiplica el U en K, por lo tanto me queda este U en K menos 1, ¿ya? Y sigo manteniendo esta integración del error. Entonces ahora, si notamos, teníamos 1 partido en delta A. Entonces, vamos a dejar esto para que no moleste tanto. Bueno, dividimos por A para dejarla ahí sola. Recordamos que queremos llegar a una expresión donde tenemos la salida para hacer las predicciones a más pasos. Dividimos por A y nos queda I en K es igual a B y A. Vamos a hacer notación de B y A para no estar poniendo el z a la menos 1 sabiendo que dependen de eso, ¿ya? Y tenemos este error partido en delta A, ¿ya? B partido en A, sí, tienen que seguir la ecuación, ¿no? Y queremos saber cuánto va a ser la predicción a J pasos. ¿Por qué a J pasos? Porque esto es genérico, lo estamos haciendo para un caso general de J pasos. Entonces tenemos esta salida a J pasos, simplemente se le suma un J. Igual cuando dijimos queremos encontrar la salida a un paso, se le suma 1. Este a J pasos sería a J, se le suma J, perdón. Entonces, aquí también se le suma J, K más J menos 1 en K más J, ¿ya? Y notamos aquí que nuevamente tenemos la salida, pero para aplicar esperanza, acá notamos que este error está como que tiene un futuro, ¿ya? Porque va a ser a futuro la predicción, y también tiene como integrado un pasado por este integrador. Entonces es necesario separar esto, para que de alguna forma yo separe mi error futuro con mi error pasado, y yo poder usar la ecuación diofántica, ¿ya? Entonces, teniendo esto en mente, y recordando también qué tipo de grados son los que tienen los polinomios que uno va utilizando en la ecuación diofántica, el delta es de grado 1, que es 1 menos z a la menos 1. El A es de grado NA, porque recordemos que es 1 más A sub NA, perdón, A sub 1 por
z a la menos 1 más punto, 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 ¿cierto? Hasta el último valor de regresor de A, que va a ser A sub NA por z a la menos NA. Entonces eso es de grado NA. El E sub J se considera como de grado J a la menos 1. Y esto es importante entender que este polinomio EJ que uno tiene se utiliza para resolver este problema del error, para que solamente tengamos errores pasados, ¿ya? Porque se multiplica, más adelante lo vamos a ver explícitamente, que tiene, para que funcione bien esto, este vector E sub J tiene que ser de grado J a la menos 1, ¿ya? Ahora es como difícil verlo porque no tenemos las ecuaciones, pero cuando hagamos los problemas, verán que este tiene que ser así, ¿ya? F sub J se define como un polinomio de grado NA, ya igual que el del A, está acá, y este de grado J. Entonces, con eso en mente, y sabiendo que esta es la ecuación diofántica, ¿ya? Y queremos igualar estos polinomios, reemplazamos este 1 partido en delta A que está acá, por esto, ¿ya? Y el error entonces en gamma J multiplica al E sub J y al FJ por Z a la menos J. Quedando entonces, esto no cambia, ¿cierto? Este valor que está acá no cambia. E sub J por E en gamma J es el primer valor, este por este. ¿Ya? Recordemos que esto está aquí. ¿Se ve, cierto? Sí. Sí. Entonces, este J multiplica al error, este FJ multiplica al error también, pero queda de esta manera. ¿Ya? Y llegamos a esta ecuación. Ecuación donde encontramos una forma de separar este error, y para de alguna forma aplicar de buena manera este error, para aplicar esperanza a futuro, notamos que este z a la menos j se multiplica a este error, le resta un j, ¿cierto? Entonces quería fj e a la k, es e de k, perdón, partido en delta a, y este queda simplemente como un error a un futuro, ¿cierto? A una predicción que no queremos, perdón, que queramos hacer. Llegando entonces a esta ecuación importante, ¿ya? Siguiendo un poco con esta ecuación, nosotros tenemos acá este error, que nuevamente igual tiene una integración del pasado, entonces de una forma u otra no podemos aplicar esperanza y decir que es cero, no, aún no se puede hacer. Entonces aquí sí, ya aquí este error involucra errores pasados, porque este polinomio es de j a la menos 1, a lo más ya va a empezar a, a tener, o sea, ya se define como un error que, que se tenga, ya no sé, aún no podemos llegar a aplicar esperanza, eso en fines. Y entonces nosotros sabíamos de la ecuación anterior que teníamos, donde teníamos i en k, ¿se acuerdan de esta ecuación? Que, solo para que quede bien explicado, es la que está acá, donde teníamos cuando trabajábamos el b, llegamos al a por i, b por u, dividíamos por a, llegamos a esto. Entonces de acá podemos despejar lo que vale el error, de manera explícita. Y aquí está. Ya. Me cuesta un poco, ya. Aquí está. Esta salida, despejamos este error, multiplicamos por delta A ambos lados, delta A y en K, delta A se simplifica hasta A, B por partido en delta, perdón, B por delta, por U en K. Entonces tenemos que este error va a estar dado por esta ecuación. Y este error lo reemplazamos acá, ¿ya? Y con un poco de álgebra, llegamos a la siguiente ecuación, que I en K más J, este no lo tocamos, recuerden, y este tampoco, se mantienen iguales, pero este sí. Entonces, FJ partido en delta A por E, el primer valor va a ser, se divide el delta, se divide el A, no sé si logran verlo, simplifica el delta A con este delta A, para el primer término.
Y me queda simplemente f sub j y en k. Y resto delta b u en k menos 1, se divide el delta. El b no hay una que divida, así que la queda abajo. B partido en a, f en j, u en k menos 1. Esta es la ecuación más importante porque este error me queda en función de errores futuros. Ya lo que quería explicar, me enredé un poco anteriormente. Y acá no tengo más errores. Y solo tengo valores de polinomios. FJ, EJ, FJK. Pero aún así falta un paso importante, que es el de juntar los polinomios. La idea es que estos E no queden distribuidos tampoco en los F. Entonces, veamos un poco esto. Analicemos un poco. Este U en K menos 1 puede ser similar, es similar a este, U en K más J menos 1, solo que aquí se le suma un J y aquí no. Entonces hay que hacer un truco para que este sea igual a este. Y ese truco se lo muestro a continuación, que es el siguiente. U en K menos 1, que está acá, puede ser igual a esto si es que, perdón, a este U en K más J menos 1, si es que yo multiplico este U en K más J menos 1, multiplico un retraso, ¿cierto? En menos J. Si yo multiplico por esto, me da U en K menos 1. Entonces yo tomo todo este valor y lo reemplazo acá. Entonces, lo que me queda finalmente es mi salida a un valor tanto, reemplazando este valor, me queda que U en K más J menos 1 factorizado, porque miren, B partido en A es factor común de estos dos. U en K más J menos 1 es factor común si es que este es igual a esto, ¿ya? Tenemos estos dos. Entonces quedaría simplemente 1, que sería este, menos el FJ, en Z menos J, ¿ya? Quizás es un poco complicado verlo, pero intenté poner los pasos y explicándolos verbalmente para que se vea, ¿ya? Y nosotros sabíamos que, de la ecuación anterior, que 1 menos FJ, Z a la menos J es esto. Entonces, esto se crea para que lleguemos a esta expresión, delta A de J, y se reemplaza por este valor, ¿ya? Y esto queda igual, no hay ningún tipo de cambio. Entonces, siguiendo con lo que tenemos, llegamos, si reemplazamos delta A, se simplifica la A, me queda B por delta EJ, ¿cierto? B por delta EJ. Y este delta, como lo hicimos anteriormente, lo traspasamos al U, ¿ya? Eso va a depender de la aplicación, pero para entender bien la ecuación de cuántica se hace así. Y aplicamos esperanza recién, porque aquí tenemos el error a futuro. Entonces, podemos hacer que este error sea 0, y llegando simplemente a que la predicción de I, se ve la flechita ahí, una flechita que dice que mi predicción al final, a J pasos, va a ser esta, ¿ya? Según la ecuación de cuántica. Y con esto uno trabaja. Con esto uno es lo que dice ya, quiero una predicción a tantos pasos, bueno, define tu J. Mi J va a ser este. Y ahí trabajo mi ecuación, hago igualación de polinomio y lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, el problema 1, recordemos los grados de esta igualación polinomial, de estos polinomios. Entonces, tenemos que este EJ es de grado J menos 1, ¿cierto? FJ va a ser de grado NA, y recuerden, de lo que uno defina como A. Aquí estamos hablando directamente del problema. Solamente tenía grado 1. Por lo tanto, y esto sí que es un paso importante, nuestro EJ también se define como mónico, ¿ya? ¿Qué significa mónico? Que un polinomio sea mónico es que su término libre es 1, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo que yo tengo un polinomio E sub J, y mi J va a ser igual a 1, entonces va a ser E sub 1. 1 menos 1, 0. Un polinomio de grado 0 que sea mónico, la única forma de que el único polinomio 0 de grado 1, perdón, el único polinomio de grado 0 es 1, ¿ya? Porque lo definimos que sea mónico, se impone. Y, bueno, si tienen una duda respecto a eso, me pueden interrumpir, porque igual quizás me enredo un poco, pero lo puedo explicar de nuevo rápidamente. Yo defino mi E sub j como grado de j menos 1, y también lo defino como mónico. O sea que si yo tengo un polinomio E sub j, va a ser
1, siempre, 1 más algo. E sub 1, 1, y así se va, vamos viendo, vamos transformando y construyendo este polinomio E sub j, dependiendo de la predicción. Entonces, para este caso que tenemos, que nos piden a un paso, recuerden, tenemos que sacar la predicción a uno de dos pasos. 1 menos 1, 0, mi polinomio es de grado 0, por lo tanto es 1. Y este polinomio en f es de grado 1 también. Es del mismo grado de, de estos autorregresores de A, ¿ya? Entonces f sub 1, que va a ser fj, va a ser f10, que se denota así, más f11, z a la menos 1, ¿ya? No conocemos estos valores porque la idea es encontrarlos. Y según la ecuación de Fántica, que es 1 igual esto, aplicamos entonces delta A, mi A lo tengo, ¿cierto? Es esto, lo reemplazo acá, y delta lo multiplico, es 1 menos z a la menos 1, paréntesis, por esto me da todo esto, ¿ya? Por E1, y E1 es 1, que está acá, más F1, que es esto, este polinomio, por z a la menos 1, ¿ya? Y aquí es la parte clave de la ecuación de cuántica. ¿Qué hago ahora? Igualo polinomios. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, aquí multiplico el z a la menos 1 adentro de este factor, de este paréntesis, este 1 simplemente multiplica, por lo tanto desaparece. Y tengo una ecuación en donde yo puedo sacar estos paréntesis, si se dan cuenta. Y este 1 con este 1 se van. Y me queda 0 igual a todo esto. Yo tengo que imponer que esto sea igual. ¿Por qué es igual? ¿Ya? Se define que sea igual. Entonces, si yo analizo bien esto y digo, menos a más 1 por z a la menos 1, el término que es con z a la menos 1, es como álgebra. ¿Cuál tiene que ser mi valor de f sub 1, 0? Para que estos dos valores se anulen, porque al lado izquierdo no tenemos ningún valor con z a la menos 1, no sé si se nota, ¿cierto? Es un 0. Entonces debemos anularlo en base al álgebra y a los que tienen términos comunes, ¿ya? Entonces, mi f10 tiene que ser el inverso aditivo de este valor, o sea, a más 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago eso? Este quedaría, reemplazamos f10 por a más 1, más esto, 0. ¿Ya? Y ahí cumplimos con que z menos 1 se vaya a 0, y igualamos una parte para que sea igual a 0 acá a la izquierda. f11, hacemos lo mismo. Notamos que acá tenemos solamente este a z a la menos 2 por f11 z a la menos 2. ¿Y qué valor tiene que ser este para que esto se anule? Simplemente el inverso aditivo, o sea, menos a. ¿Ya? Entonces, con eso yo resto los términos y llego a una igualdad 0 igual 0. Entonces, es muy importante esto porque así se determinan los polinomios. Tengo que mi sub 1 ya sabíamos que era 1, así que queda ahí. F sub 1, dijimos, va a ser un polinomio de un valor f10 más f11 z menos 1, y lo encontramos, ¿ya? Para aplicarlo a la ecuación de Fántica. Para la predicción aplicada a la ecuación de Fántica. Entonces, esto se queda así, ya no hay mucho que trabajar para un paso. Y F1, ya encontramos que F10 es esto, F11 es esto. Entonces, si hacemos la predicción a un paso, tenemos que reemplazar estos valores, acá. Este J es 1, recuérdenlo, acá está. B es sub 1, E sub 1 es 1. Así que queda B delta U en K. ¿Por qué en K? Porque es K más 1 menos 1, ¿ya? Y este FJ es F1 por I en K. Y F1 lo encontramos acá, que es esto, por la igualación polinomial. Y nos queda A más 1 menos A en Z menos 1, que es este factor, por I en K, ¿ya? Y así es como se ocupa la ecuación de Fántica a un paso. Ya, espero que haya quedado claro ese, y si no, vamos a revisar al tiro a dos pasos para que quede aún más claro. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? De momento nada. Ya.
Me dicen si voy rápido o lento o algo, que me acostumbro a hacer muchas clases, entonces intento explicarlo como yo lo entendí o lo logré entender, ¿ya? Entonces, continúo con la predicción a 2 pasos. Recordemos, a 2 pasos, j igual 2. Nuevamente pongo acá explícitamente los valores del delta, de A, los grados, perdón, de los polinomios. Entonces, mi E sub j ahora es un E sub 2, porque es j igual 2. Entonces, mi grado de este E sub j va a ser j menos 1, 2 menos 1, 1. Por lo tanto, se agrega un término nuevo que no conocemos y que vamos a igualar para que con su inverso aditivo se resten y encontremos nuestros valores del polinomio. F sub j sigue siendo f sub 2 y de grado n sub a, que es 1, para este caso. ¿Ya? Pues recordemos que este a es lo que importa. Y nuestro a define nuestro grado del f sub j. Independiente de la predicción, perdón. Entonces, E sub 2 va a ser de grado 2 menos 1, 1, por lo tanto va a ser este. Recordemos que es mónico. Ya, esto es muy importante. 1 más algo, de grado 1. Y nuestro F sub 2 es esto. ¿Ya? Y se hace se diferencia del anterior, que recordemos teníamos como 1, 0. Me lo voy a poner para que lo vean. Recordemos acá. F sub 1 para la predicción a un paso era F sub 1, 0, F sub 1, 1. Ahora, como estamos trabajando para 2 pasos, tenemos F2, F2, 0 y F2, 1. ¿Ya? No conocemos ni E2, 1, ni F2, 0, ni F2, 1. Pero los podemos conocer a través de esta igualación polinomial. ¿Ya? Que es la gracia de la cuestión de Fantina. Entonces, tengo yo 1 es igual a delta A por E sub 2, ¿ya? Reemplazando la predicción que queremos, E sub 2, F sub 2 por Z a la menos 2. ¿Qué pasa si yo reemplazo estos valores? Me queda 1, que es el de la izquierda, igual delta por A, que ya eso es una multiplicación simplemente del delta por el A, es el delta por esto, ¿ya? Lo mismo de antes. Por E sub 2. El E sub 2 es esto. 1 más E sub 2, 1, perdón, E sub 21, digámosle, Z a la menos 1, más, ¿ya? Este factor, que es F sub 2, o sea, F2, 0, F2, 1, más F2, 1, Z a la menos 1, por Z a la menos 2, que está acá, ¿ya? Llegando a esto, que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente igualar polinomios. Pero antes, hacer un desarrollo algebraico tal que me quede todo en función de Z a la menos 2, por un lado, Z a la menos 3 por otro lado, perdón, Z a la menos 1 por otro lado. Y en verdad los Z que existan, porque dije Z a la menos 3 porque ya estoy pensando a futuro que si yo multiplico este por este, me da un Z a la menos 3, ¿ya? Y así voy definiendo los polinomios. Bueno, vamos a verlo allí más en claridad. Si yo multiplico y agrupo, pero, perdón, antes de agrupar todos los valores, ¿qué pasa? Tengo este 1 con este 1 se van. Por lo tanto, nuevamente, 0 igual a 0. Entonces, todo esto tiene que transformarse en un 0. Esa es la gracia. Z a la menos 1. ¿Cuál es el otro valor que tiene Z a la menos 1? Este. ¿Ya? ¿Qué notamos? Este no tiene, este no tiene, este no tiene, Z a la menos 1. Acá está. Entonces, nuevamente, ¿qué valor tiene que tener este dato E sub 2, 1 para que se anule con esto el inverso aditivo de todo esto? ¿Ya? Considerando el menos. O sea, va a ser E sub 2, 1 va a ser igual a más 1. Ay, perdón, aquí me acuerdo que lo puse para que lo vieran más arriba, más centrado. Entonces, nuevamente, E sub 2, 1 tiene que ser A más 1. Porque si es A más 1 por esto, se anula. ¿Ya? A más 1. ¿Qué pasa entonces con el Z a la menos 2? E sub 2, 1, acá ya lo podemos aplicar, porque sí o sí tiene que ser este valor. Entonces lo reemplazamos acá. E2, 1, E sub 2, 1 es A más 1. Por A más 1 es A más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y
más A. Entonces, esa suma en su inverso tiene que ser este F20 para que se anule. Por lo tanto, queda todo eso. ¿Ya? Noten la sutileza. Este es menos A más 1 al cuadrado más A. Por lo tanto, este tiene que ser A más 1 al cuadrado positivo menos A. Y ahí se anula. ¿Ya? Y ahí encontramos el valor de F20. Importante. Y todos los términos que tengan z a la menos 3 tienen que anularse. Con su inverso aditivo, ¿ya? Lo mismo de siempre. A por E21, ya tenemos cuánto vale E21. A por A más 1, es, A por A más 1, ¿ya? Tengo en mente y veo que no hay ningún otro con z a la menos 3, pero está este. Entonces, ¿cuánto tiene que ser este? A por A más 1, pero negativo, para que se anule con este. ¿Ya? Y A por A más 1 es A cuadrado más A. Entonces, encontramos los tres valores de nuestro polinomio, haciendo igualación polinomial. Y entonces, ¿cómo quedaría nuestra predicción a dos pasos? ¿Encontramos nuestro E2? Sí. Donde E2 va a ser A más 1. Entonces va a ser 1 más A más 1 por z a la menos 1. F2, ¿lo encontramos? Sí. Haciendo la igualación polinomial, encontramos el F20, que aquí ya se puede resolver. Encontramos el F21. Y nuestra ecuación de Ofántica nos dice, mire, si usted quiere la predicción a J pasos, a dos pasos, por ejemplo, pongo un 2 acá, K más 2, B E sub 2, encuentre este polinomio E sub 2, que es este, ¿ya? Ya lo encontramos. Reemplaza aquí el 2, o sea, va a ser en K más 1. F sub 2, ¿lo encontró? Sí, acá está. Y en K. Entonces, reemplazo. B1 más A más 1, Z menos 1, ¿cierto? Que es lo que se reemplaza porque este es el polinomio EJ. Recuerden que es mónico. Todo esto se reemplaza acá. ¿Ya? Delta o en K más 1, 2 menos 1, 1, más 1, más F sub J, que es todo esto. A cuadrado más A más 1. Con este menos me queda menos acá. Z a la menos 1. Todo eso por y en K. Y así es donde encontramos nuestra predicción a dos pasos. Y ahora, para darle un poco más de, de sabor, ¿cómo se dice? A este tipo de ejercicio, tienen que dar exactamente iguales las predicciones a uno o dos pasos para ambos métodos, para método de la esperanza y método de la ecuación de cuántica. ¿Ya? Y eso les corresponde a ustedes, que tienen que, les propongo yo, que verifiquen que estas predicciones son las mismas. Porque si bien aquí tenemos un B, necesitamos de alguna forma comparar estas predicciones para saber si son iguales o no. Porque si no, cometimos algún problema en el desarrollo. ¿Ya? Bueno, eso. Esa sería la pregunta 1. ¿Algún problema 1, perdón? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Qué es el B? El B es este, mira. Es lo que se multiplica a la entrada. Cuando uno tiene un sistema AX más BU, ese B es ese B. Pero lo tengo acá explícitamente. Espera un poquito, déjame mostrarlo. Parece que me quedo bastante atrás, pero tranquilo, vamos a llegar. Aquí está. Este B, ¿ya? Que les dije yo que el A y el B están en función de polinomios, de números que están multiplicándose por z a la menos 1 y así por... En verdad, es lo que se define como para hacer los regresores de la entrada. ¿Cachai? Es como acá tenemos 1 más a sub 1 z a la menos 1 más esto. Solo que uno define esto de acuerdo al sistema que uno tenga, a la planta. El vector que multiplico por U para tener los regresores en U. Las entradas pasadas, y lo que me sirve a mí para desarrollar. Solo que acá yo no es que abuse de la notación, pero para reducir un poco el álgebra y la escritura, yo saco esto y lo dejo como B nomás, pero sé que está en función de z a la menos 1, ¿ya? Porque aquí está. Lo mismo con el A.
Entonces este B lo tomo, B1 más B2 se da la menos 1, y para que se den cuenta también que son similares, aquí está la predicción a dos pasos por el método de la esperanza, y aquí está el B1, ¿ya? B1, B2, que es lo que le muestro acá, B1, B2, ¿me entiende? Entonces eso es lo que uno quiere que comprueben, que vean que este B multiplica y da igual, o sea, da. Este corcho tiene que ser igual al corcho que encontramos recién de... Y disculpe que le diga corcho, pero creo que sí es un corcho. Bueno, eso, ¿quedó claro, no? ¿O te sigues con la duda del B? Sí, me queda claro. Ah, ya, perfecto. Bueno, rápidamente podemos ver este problema. Es es menos trabajoso, de menor tiempo ya, y lo tengo que hacer porque así queda grabado y al futuro todos lo pueden ver ya. Entonces, un segundo. Es importante porque aquí lo que hacemos es aplicar la función objetivo. Si se dan cuenta, yo le mostré como una J, ¿cierto? Que vamos a minimizar con el control predictivo. Nunca trabajamos con esa J antes, siempre trabajamos como con las predicciones, para saber cómo se ocupaba el método de la esperanza y el método de la ecuación de Fanti. Ahora vamos a ocuparlo para hacer un problema de optimización. Entonces, se desea implementar un controlador predictivo, perdón, para el proceso de monitoreo de presión de gas, ¿ya? En el cual se requiere mantener constante la presión en los tanques de almacenamiento del gas. Con este fin, es necesario manipular la apertura de la válvula de escape del gas, logrando así la liberación de presión dentro de los tanques, como se indica en el esquema de la figura 1 que voy a mostrar en realidad. La ecuación que modela el proceso de control de presión, ¿ya? O sea, mi salida, en función de la apertura de la válvula, mi entrada es la apertura no de la válvula, es la siguiente, ¿ya? Esta es mi salida. ¿Qué diferencia tiene esta salida con la salida anterior? Que dijo Valentina en un momento. Aquí está la clave. Que mi error no está siendo integrado, ¿ya? Entonces, eso es un detalle. Entonces, considera entonces que este EDT es ruido blanco, igual que el problema anterior, y para esto te piden determinar las predicciones a un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y esto es muy importante, explicite, ¿cierto? La respuesta libre y forzada de cada predicción, y explique su utilidad para el diseño de control predictivo. Tenemos que separar la respuesta libre y forzada, entender qué significa libre y forzada, deduzca una estrategia de control predictivo que minimice la función objetivo, y aquí está la función objetivo importante, el J, donde tenemos un seguimiento de referencia con un estimado, un lambda, ¿cierto? Un ponderador, que tenemos este U en camas y menos 1, noten que el control predictivo introduce la variable de control dentro de la función objetivo, o sea, eso ayuda y lo diferencia del control visto anteriormente. Y te dan que lambda es esto, y también comenten la importancia del parámetro lambda. Y explicar rápidamente qué son las ventajas y desventajas de este control predictivo sobre uno convencional, ¿ya? Este es el esquema de presión de gas, la válvula, y bueno, mano a la obra, ¿cómo vamos a determinar las predicciones? Ustedes pueden hacerlo de dos formas, esperanza o diofántica, ¿ya? ¿Qué importa? Su resultado, ¿ya? Y que sean ingeniosos al momento de aplicar un método. Por ejemplo, acá yo veo que mi error no está integrado, así que quizás no tenga que multiplicar por delta para hacer el método de la esperanza, y voy a aplicarlo directamente. Se ve eso, ¿cierto? En cambio, si tuviese un partido en delta, quizás tendría que ser diafántica. Va a depender del caso. Para este desarrollo nosotros usamos método de la esperanza. Y otra cosa que me conté recién, cuidado con esta ecuación de objetivo, ya que tiene la acción de control sin el delta. Miren. Entonces es importante ver
cuando yo hago el desarrollo del problema, si que dejo en delta o no lo dejo en delta. Para este caso que está sin delta, y eso va a depender del controlador, de lo que me esté exigiendo la planta, perdón, de lo que me exijan como controlista. Entonces, aplicamos esperanza al tiro. Perdón, al tiro no. Hacemos este paso. Y en K más 1. Eso siempre se hace. Y en K más 1, porque recuerden que quiero encontrar la predicción a un paso. Y en K más 1 es I en K, y en K menos 1, y en U en K más 1. Una vez que tengo esto, aplico la esperanza para obtener mi predicción. Y de manera muy sencilla y rápida, aplico esperanza a esto, me queda I en K, recuerden porque esto es I en K menos 1 más 1, I en K, I en K menos 2 más 1, I en K menos 1, U en K menos 1 más 1, U en K, y este error, E en K más 1, su esperanza de ruido blanco futuro es 0. Así que también se anula, y no se pone acá. Y encontramos de manera rápida la predicción a un paso. Ven que va a depender del caso de qué sea, que se use para el distinto, va a depender de qué método yo use, va a depender del sistema que me den, qué método yo use. Perdón, así está bien dicho. Entonces, importante, si ya encontré la predicción a un paso, ¿cuál es la respuesta libre y la respuesta forzada? Primero que todo, ¿qué significa que una respuesta sea libre o una respuesta sea forzada? Bueno, la respuesta libre, no sé si alguien sabe o quiere responder. Eso se ve en clase igual. Lo vio la profe creo que hace un poquito. La respuesta libre es la respuesta con la cual yo no puedo decidir o darle un valor, porque ya tiene ese valor, ya existe. Por ejemplo, si estoy calculando para mi salida en K más 1, yo ya tengo mi valor en I en K, mi salida en el instante K. ¿Ya? Y por eso tampoco se pone un valor de predicción. Esto también es dato, y en K menos 1 es un dato porque ya tengo la salida anterior, del anterior del instante K. ¿Ya? Recordemos que esto es, me paro en este instante, aquí, me paro en el instante K y hago las predicciones. Y el U en K es mi variable que yo quiero controlar. Entonces notamos que aquí, en base a lo que hablamos recién, puedo separar entre respuesta libre y respuesta forzada estos términos. ¿Cuál es la variable que yo voy a controlar? Esto, ¿cierto? ¿Cuál es la variable que yo no puedo controlar? Que ya existe. Esto. Entonces esto es respuesta libre y esto es respuesta forzada. Ya, muy importante esto porque se ocupa para controlar. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que yo puedo decidir? Es la forzada, la respuesta forzada. Entonces, encontramos nuestra predicción a un paso, dejando claro cuáles son las respuestas libre y forzada. Seguimos entonces con el I en K más 2. Quiero encontrar mi predicción a dos pasos, por lo tanto sumo 2. Cuando sumo 2, aplico esperanza, y me queda esta salida. Y la predicción de I en K más 2 es esta. Recuerden, estamos sumando 2, así que este quedaría K menos 1 más 2, K más 1, K menos 2 más 2, y en K, lo mismo acá, K menos 1 más 2, K en 1, y este en K más 2, el error. Y es un error futuro, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuevamente que aplicando esperanza, aquí tengo, porque recordemos que no estamos haciendo ecuación diofántica, estamos usando el método de la esperanza, por lo tanto, tengo que reemplazar cuánto me dio mi predicción a un paso acá, para encontrar la predicción a dos pasos. Y lo reemplazamos. Ah, perdón, lo tengo que olvidado. ¿Ya? Tomé la ecuación de un paso, lo reemplazo acá, y ahí me da mi ecuación de predicción a dos pasos. ¿Ya? De verdad que esto es muy algebraico, dense cuenta de los términos, multiplicando con mucho cuidado las cosas, porque es de harta matraca, como se dice en Buchet. Entonces, encontramos la predicción a dos pasos. Ahora,
¿Cuál es la respuesta libre y respuesta forzada según lo que ya trabajamos? ¿Qué es lo que yo quiero decidir y qué es lo que yo no puedo hacer nada al respecto? Porque ya existe, ya es libre. ¿Cuáles serían de estos términos mi respuesta forzada? Igual de estos términos que están acá, es mi respuesta libre. Si alguien desea responder, yo de verdad lo espero, y si no, no importa, yo sigo, no tengo problema. Más que nada porque ahí es cuando queda claro y uno se acuerda a futuro. Bueno, simplemente aquí la respuesta libre es lo que yo ya no puedo hacer nada al respecto, son datos, es esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque I en K ya existe, y en K menos 1 es dato, son datos, ¿cachai? Perdón, ¿se entiende? Y U en K es una variable que estoy decidiendo para que exista esta salida. U en K más 1 es lo mismo. Es una variable que yo necesito decidir, controlar, o sea, usar como acción de control para mi salida I en K más 2. Por lo tanto, mi respuesta libre es esta. Recuerden estudiar mucho eso. Y mi respuesta forzada es esta. ¿Ya? Listo. Y para la I en K más 3, perdón, sí, I en K más 3, no voy a hacer nuevamente el álgebra porque se entiende que es lo mismo. Tengo mi ecuación I en K, le sumo 3 a cada término. Una vez que sumo 3 a cada término, aplico esperanza, me doy cuenta que me queda I en K más 2 en función del gorrito. Nuevamente el gorrito, para las dos predicciones, reemplazo esos valores de I en K más 1, I en K más 2, en este I en K más 3, y llego a esto. ¿Ya? Y nuevamente, ¿cuál es la respuesta libre y respuesta forzada? Ya aquí debiese ser más rápido ver qué es lo que yo debo controlar o que yo tengo la oportunidad de decidir, y qué es lo que no tengo nada que hacer, que no puedo forzar a que sea algo, que es libre. Entonces, nuevamente, estos dos términos serían los libres y estos tres últimos términos serían los forzados, porque son las acciones de control que yo, recordemos, estoy parado en K. ¿Ya? Ese instante K. Entonces tenemos esta libre forzada, y ahí encontramos los valores de estas cosas. La utilidad en el diseño de control predictivo es que ¿por qué me sirve separar estas cosas? Porque yo lo forzado es lo que voy a ocupar como control. Lo libre es mis datos, es parte como del diseño, se va como que se adjunta al diseño. Entonces, simplemente esa es la importancia de separar la respuesta libre y forzada, que lo forzado es lo que yo voy a controlar. Muy importante. Entonces, para deducir una estrategia de control que minimice esta función objetivo, primero debemos manejar esta álgebra que mostraba la profe, que vamos a pasarlo a un modo, a una forma de escritura matricial. ¿Ya? Tengo mi I en K más 1, mi I en K más 2 y mi I en K más 3. Mi referencia se define como acusante, como un R. Va a depender, pero aquí se deja como R. ¿Ya? Mi U en K más 1, U en K más 2, U en K más 3. Y todo eso yo los tengo. Lo acabo de obtener. I en K más 3, I en K más 2, I en K más 1. Entonces lo reemplazo y lo formulo en mi sistema matricial. ¿Ya? Aún no paso a formar la ecuación objetivo que voy a minimizar, pero ya tengo mi sistema matricial. I en K más 1, I en K más 2, I en K más 3. ¿Qué va a ser? Esta multiplicación de matrices, de esta matriz por este vector, más este vector. ¿Por qué separamos la respuesta libre y forzada? Porque ahora vamos a utilizarlo. Notamos acá, ¿qué es esto? Mi respuesta libre para I en K más 1, mi respuesta libre para I en K más 2, mi respuesta libre para I en K más 3. ¿Qué es esto? La respuesta forzada, perdón, para los tres pasos. Y si ustedes multiplican esto por esto, y suman esto, me va a dar la predicción a un paso, y así. Tienen que formularse esta matriz. Y esto tiene nombre. Esta va a ser la matriz I, ¿ya? De predicciones. ¿Cómo se denomina a esta matriz? Esta ha sido en clase, pero no importa. G. Y esta U, ¿ya? Y esta es la F.
¿Para qué? Para dejar el sistema de la forma que la ecuación de a minimizar sea I menos R traspuesto y menos R normal más U traspuesto porque esta forma es una forma de escribir la forma cuadrática de las matrices, porque esto tratamos que la ecuación objetivo está al cuadrado. Entonces, una forma cuadrática de las matrices es esta, ¿ya? Y lo mismo con la U, importante. Y reemplazamos. I es GU más F. I es GU más F menos R. I es GU más F menos R. Y vector, perdón, esta matriz lambda y este vector de R es simplemente para que uno los crea, para que podamos formar este sistema matricial de función objetivo, ¿ya? Y aquí están. R, 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 y mi matriz lambda simétrica, lambda, 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 ¿ya? Porque así yo puedo hacer esta ecuación a minimizar. La tengo así como me sirve a mí para poder optimizar y formular este sistema cuadrático, ¿sí? Entonces, ¿SJ siempre tiene esa forma? Generalmente sí, va a depender de lo que tú quieras optimizar, pero esta J, para este caso, lo formulamos así. Y claro, o sea, cuando uno ya empieza a optimizar y resolver este problema de minimización, uno lo deja de esta manera. I menos R traspuesto I menos R, que es la forma cuadrática de lo que está acá. Yeah. O quizás iba para otro punto tu pregunta, ¿no? No, esa era mi duda, porque pasar de la sumatoria a usar matricial, no. Ahí no sabía si siempre va a ser así la función objetivo. Claro, sí, es como que la forma de pasar de la sumatoria a lo matricial es así. Porque nos entrega lo mismo. No sé si se le puede notar eso, porque aquí tengo una suma. Y en K más 1, dado K, ¿cierto? Es todo esto. Es un término. Más el y en K más 2 menos R, otro término. Y así. Pero si yo junto todo eso en una matriz, puedo hacer de esta manera, que me dice así, llego a esto. Porque I menos R me da uno de los factores, porque no estoy considerando el cuadrado, ¿ya? Y más 1 dado esto y así. No sé si logra ver que uno al final tiene lo mismo, es exactamente lo mismo, pero una forma escrita como largo y otro es más corto que la manera matricial. Y este cuadrado es simplemente la forma cuadrática que también se ve en control óptimo cuando uno tiene por ejemplo, x traspuesto qx, la forma cuadrática cuando tenemos una función objetivo cuadrado. ¿Sí? ¿Un poco más claro ahí? Sí, Ya, perfecto. Así, muy bueno que aclaren esas dudas porque también me causó harto problema en su momento. Aquí notamos, esta acción de control está al cuadrado también. Entonces necesitamos pasarla a un sistema matricial, porque esta U es esta U. U traspuesto este lambda que se creó por U, en la forma cuadrática. Y entonces, reemplazando, ya tenemos la función objetivo, para ir finalizando. No ha pasado tanto de la hora, no sé. Pero, ¿qué se hace con un problema de optimización? Se deriva y es igual a cero. Entonces, derivamos. Está importante notar, deben saber cómo llegar a esta derivada, a este resultado derivado. Y si no, me pueden mandar un correo y entender, es que no quiero como alargarme mucho en eso. Pero el hint es que existe una propiedad de vectores, para vectores, que A traspuesto B es lo mismo que B traspuesto A. Y ahí uno deriva estas cosas, los junta y llega a este resultado, ¿ya? No es algo tan difícil y se puede demostrar, pero
en honor al tiempo, vamos a seguir nomás. Y acá entonces tenemos nuestra matriz T, nuestro vector, nuestro valor es que igualamos a 0. ¿Qué pasa si igualamos a 0 aquí? Podemos dividir este 2, llegamos a esto. Aquí ocupo lo que les dije recién, que A traspuesto algo es lo mismo que, perdón, A traspuesto B es lo mismo que B traspuesto A. Entonces, esto es para vectores, ¿ya? Pero aquí uno dice, pero esto es una matriz. No, no, no es una matriz. G es una matriz, sí, pero multiplica el U. Cuando multiplica el U, pasa a ser un vector de 3 por 1, de 3 filas y una columna. Una matriz de 3 filas y una columna que es un vector. Por lo tanto, sí puedo aplicar la propiedad, porque si sumo algo, sigue estando dentro de un vector, y le resto algo lo mismo. Ya se suma un vector y le resto un vector. Este F, recuerden, es esto, es otro vector. Y esta R, o sea, acá está, es otro vector. Entonces, todo me queda un vector. Y bueno, ahí hay que revisar bien. Voy a ver bien este asunto y les comunico. Me acabo de dar cuenta de algo. Pero no importa. Sigamos nomás. Acá llegamos a esta parte de la ecuación aplicando esa fórmula. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea aquí es despejar la U para saber cuál es mi acción de control. Entonces, multiplicamos G traspuesto GU. O sea, juntamos todo lo que tiene U y todo lo que tiene U a la derecha. Pasamos este factor F menos R, pasa para acá como R menos F. Positivo. A, dijimos que era simétrica, así que A traspuesto A, es lo mismo que A. Y tenemos esto. Y pasamos, tenemos que encontrar la inversa de esta multiplicación para encontrar finalmente el U. ¿Ya? Y eso es lo que uno al final encuentra. En la TI uno pone la matriz, el lambda, la matriz de lambda, lo invierte, multiplica por esto y multiplica por todo esto. Perdón. Recuerden que hay simétrica. Y ahí uno encuentra finalmente el U. ¿Ya? Y esto ya es lo último del auxiliar. U en K va a estar dado por esto, por esta, mi entrada U en K va a tener que ser esta. Mi entrada U en K más 1 tiene que ser esta. Mi entrada U en K más 2 tiene que ser esta. Ya, no es algo que ustedes resuelvan a mano, se puede, pero la idea es que lo hagan con la TI, por tiempo. Importante, si yo estoy en instante K, voy a usar mi acción de control U en K para mi salida I en K más 1. Debo ocupar U en K más 1 para los siguientes y U en K más 2 así, y así. Esto no se hace. Lo que se hace es que se calcula un problema de optimización en cada instante. ¿Ya? Por lo tanto, esta acción de control que yo encontré para un tiempo futuro, para una predicción a un paso, puede o no usarse. Va a depender de lo que me dé y que en verdad no siempre se usa. Y eso es lo que se denomina control deslizante. Que yo voy acá, calculo mi acción de control y lo utilizo al tiro para mi salida en K más 1. Estoy en el K más 1 y utilizo mi acción de control y hago de nuevo el problema de optimización y utilizo mi acción de control. Entonces, como que siempre es U en K, U en K, U en K. Como de manera para aprender. No sé si se entiende eso, pero es lo que mostramos al principio, que dar vuelta a todo esto va a ser muy engorroso, pero cualquier duda me la preguntan, me la hacen llegar, por favor. Eso. Y rápidamente, las ventajas y desventajas del control predictivo sobre un control convencional. Control predictivo, como vimos, involucra esta función objetivo, la acción de control. Puede ser con un delta o no. Eso hace que sea como más ligado a términos económicos. Y si tengo una válvula y la giro, ya puede que gire la válvula y funcione la planta. Pero si lo tengo que girar siempre, cada cierto tiempo, girando la válvula cada 10 minutos, cada 20 minutos, se va a gastar. Entonces quiero de alguna forma optimizar todo, incluyendo que esa válvula no sea su cambio tan brusco para que no se estropee a futuro.
en un tiempo menor. Esa es una, perdón, esa es una ventaja, porque los otros controles simplemente van como viendo el modo dinámico, ¿ya? No solamente incluyendo términos económicos. Bueno, la ventaja también es que, como mencioné acá, el control óptimo va optimizando instante a instante. O sea, yo tengo mis datos, estoy en instante K y calculo mis predicciones a futuro. Sigo en instante siguiente y nuevamente calculo mi problema de optimización y así. Ventajas que pueden marcar la diferencia. Se aplican restricciones para la entrada, para la salida, va a depender del caso. Una desventaja clara es que el cálculo computacional que involucra esto de calcular entrada a entrada, perdón, calcular la acción de control instante a instante es de alta complejidad. Por lo tanto, hay que tener como un buen computador o un buen sistema computacional para que funcione esto de buena manera. Y eso sería como una desventaja frente a otros controles que son de menos exigencia computacional. Bueno, eso, una diferencia también es que, por ejemplo, el control PI se puede usar tanto continuo como discreto, y el control predictivo es simplemente un control discreto, ¿ya? Se usa instante a instante y por eso es discreto. Y bueno, eso a grandes rasgos, les voy a subir la pauta de este auxiliar. Está todo ahí explicado detalladamente y eso, de verdad, gracias por mantenerse aquí conectados. Así que quizás es un poco duro hacer clases cuando ya uno está, o sea, recibir la clase cuando está con tantas cosas en la mente, pero siempre podemos, siempre se puede un poco más y se recomienda harto dedicarse a respirar un poco, a hacer un poco de ejercicio, porque también estuve en su lugar y me costó harto, pero se puede avanzar. Eso. ¿Alguna duda respecto al auxiliar completo o sobre cualquier cosa? Yo por lo menos No, no. nada, ¿Sí? no, se No, entendió todo súper. Y Ya, muchas perfecto. gracias por el ánimo. Y lo mismo para ti. Gracias. Ánimo que se puede, ya queda Sí, poco. sí, ya espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo pronto. Ya, cuídense, Ya, que pues, les vaya muchas muy gracias, bien. Oscar, que esté bien. Chao, chao, Igual, muchas gracias. gracias a ti.